Pues hola a todos chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una videocrítica, en este caso de una película de reciente estreno muy esperada por todo el mundo, como es Batman contra Superman, El Amanecer de la Justicia o Dawn of Justice de Zack Snyder. En este caso es la secuela o continuación espiritual de Man of Steel o El Hombre de Acero, estrenado en 2013, y tiene como objetivo sentar las bases del que va a ser el DC Cinematic Universe, es decir, la contrapartida de DC Comics al universo cinemático de Marvel. Creo honestamente que no es un paso muy en firme, pero bueno, ya se verá en el futuro qué ocurre. Antes de empezar a hablar sobre la película, tengo que decir que iba con las expectativas muy bajas. Ningún tráiler me había gustado, la he ido a ver única y exclusivamente por completismo, porque todas las películas que puedo ver de este subgénero de superhéroes las veo en el cine, ya sean buenas, sean malas. De hecho vi Catwoman o Linterna Verde en pantalla grande, con lo cual no es que vaya sacrificando películas continuamente. Y el hecho es que la película me ha gustado más de lo que esperaba, pero ya digo, porque iba con unas expectativas de encontrarme Batman y Robin otra vez, o algo así totalmente demencial. Y no lo es, ¿vale? Es una película bastante entretenida, llevadera, con algunos momentos muy positivos y otros que son verdaderamente risibles, al nivel de vergüenza ajena. Pero para explicar un poquito todo esto, está la review. Un pequeño detalle, no voy a hacer ningún spoiler argumental hasta que avise en el vídeo, es decir, cuando quiera detallar un poquito ciertos momentos de la trama, diré, ojo, parad aquí porque hay spoilers y saltar a tal minuto. Aún así, la mayoría de los spoilers o de strips argumentales van a ser cosas que están en los trailers, ¿vale? Nada que sea realmente sorpresivo. Pero bueno, dicho esto, comienzo. Batman contra Superman comienza con un flashback. De hecho el primer plano que encontramos ya es uno montado en paralelo, en el cual vemos a Bruce Wayne corriendo siendo un niño por el bosque y cayendo en la cueva con los murciélagos, y en paralelo se nos muestra cómo Bruce Wayne sale con sus padres del teatro y son asesinados. Thomas y Martha Wayne han sido aniquilados en todas las películas posibles y existentes, además de los videojuegos. No entiendo realmente por qué se ensañan con ellos, ya sabemos de sobra cuál es el background de Batman, no hace falta que lo expliquen película tras película. Es más, ¿quién cojones va a ver al cine una película llamada Batman vs Superman sin saber quién son los personajes? No necesitamos saber que Thomas y Martha Wayne mueren. Pero bueno, al margen, la primera secuencia es esta y realmente marca el tono de la película. Es decir, el 95% del desarrollo de personajes corresponde a Bruce Wayne y Batman. Superman simplemente pasa por ahí, de hecho con él ya dan por supuesto que conocemos la historia, si hemos visto El Hombre de Acero o Man of Steel, gracias a Dios no hace falta que vuelvan a contarlo todo. Tenemos también al personaje de Lois Lane, que bueno, simplemente está porque tiene que estar, y algún secundario más que tiene su pequeño papel relevante. Digamos que los personajes por tanto están desarrollados, en el caso de Bruce Wayne, Batman, de forma correcta, y los demás son meramente pinceladas. Hay un segundo personaje secundario que creo que está bien, y de hecho es el que más me ha gustado de la película, a pesar de que mucha gente lo ha criticado, y es el de Lex Luthor. Lo interpreta un actor joven, creo que uno de los más prometedores de su generación, Jesse Eisenberg, y creo que es indudablemente el que mejor parado sale en todo el film, junto con Gal Gadot haciendo de Wonder Woman. El motivo principal es porque realmente sabe que está en una película de superhéroes, sabe cuál es su rol dentro de la historia y lo disfruta. Es un Lex Luthor bastante loco, bastante psicótico, con muchos manierismos, gestos, momentos locos, y creo que únicamente le sobran ciertas frases de guión que están ahí a modo de pegotes. No obstante, el personaje creo que está bien, está extremadamente inspirado en el Joker de Heath Ledger en El Caballero Oscuro. De hecho no es el único homenaje que hacen a esta película en el film. Cómo filman a Lex Luthor por la espalda, por ejemplo, con la media melena, el smoking, etc., es clavado a cómo Chris Nolan cogía a Heath Ledger en esta película ya comentada. Y en fin, creo que es un personaje que está bien llevado, no es que sea una interpretación excelente, pero sí está interpretado de forma contundente y la película se beneficia de ello. De hecho, el mayor problema de la película para mí es que carece de más momentos con este tipo de estímulos, es decir, un poco de libertad creativa, un poco de locura, un poco de desenfreno, incluso un poco de caos, ¿por qué no? De hecho, si vamos a la filmografía de Zack Snyder, vemos que su película más libre fue Sucker Punch, que no era ni muchísimo menos la mejor de su filmografía, pero por lo menos permitía abrirse a ciertos caminos que de otra forma no se habrían transitado. Era un film bastante loco, bastante irregular también, pero por lo menos era una visión distinta de una historia que ya conocíamos, como era Alicia en el País de las Maravillas. En este caso, todo es tan oscuro, dramático, etcétera, que creo que se va tropezando continuamente con la misma piedra. Hay demasiada oscuridad en la película y no es real, es decir, es una oscuridad completamente impostada. No hay casi ningún momento de respiro para los personajes. El guión está hecho únicamente en base a retales en los cuales se van juntando una y otra vez desgracias para ellos. Y esto no es demasiado positivo, teniendo en cuenta que tenemos que empatizar o con Superman o con Batman, y sin embargo ambos nos dan un poco igual. Porque sí, Superman ha creado el caos en cierto momento, Batman quiere vengarse, pero
ninguno de los dos realmente tiene un peso específico en la película en cuanto a moralidad, en cuanto a presencia, en cuanto a, digamos, credibilidad, por así llamarlo. Más que personajes al uso, son iconos que están en la pantalla. Y es curioso porque hace muy poco se estrenó Deadpool, y creo que ha cambiado para siempre la percepción del cine de superhéroes. No creo que esa película sea maravillosa, ni muchísimo menos. Deadpool es muy entretenida y ya está. Pero de vez en cuando agradecería que ese personaje saltase a esta película, hiciera 4 bromas, se riera de los dramas superficiales de los personajes y dijera, tomas un respiro, esto es una película, no es un drama griego, así que por favor, respiremos y todos tranquilos. A nivel de realización la película es correcta, Zack Snyder no es un mal director en cuanto a construcción de imágenes, sí lo es en muchos otros aspectos, como por ejemplo como narrador es bastante torpe, pero por lo menos crea imágenes potentes. Obviamente todo esto en sintonía con su director de fotografía, Larry Fong, con el que ha trabajado en películas anteriores como Watchmen. Obviamente también está el tema de la música, que es jodidamente épica, a pesar de que el montaje musical es torpe a niveles casi irritantes. Cada vez que hay un momento emocional intenso, suena el tema de Superman, que para la película anterior, en diferentes tonalidades, puede ser orquestada, puede ser a cuerda, etc. Va cambiando un poquito la tonalidad del inserto musical, pero es que es tan jodidamente drástico, es como pasar de una fanfarria a un momento íntimo, a otra fanfarria, y así continuamente. El montaje musical me parece muy torpe, honestamente, y no porque las composiciones sean malas, sino porque están mal metidas en la película. Esto me recuerda, por ejemplo, al viaje de Arlo de Pixar, ya lo comentaba en su momento. Quieren enfatizar la imagen en lugar de darle simplemente un poco más de fuerza. Y eso, a menos que sepas hacerlo muy bien, te puede reventar las cosas. Y es una pena porque, en realidad, Batman y Superman es una película que habla sobre temas interesantes, es decir, no es tanto la rivalidad entre ambos iconos como sí lo que representan cada uno de ellos, qué papel tienen en el mundo, qué son capaces de hacer y sobre todo si deberían. Zack Snyder, su director, comentó hace muy poquito en una entrevista que esta película era mucho más cercana a la filosofía de Watchmen que a la del Hombre de Acero. Y es cierto, es decir, en todo momento se cuestiona la necesidad del héroe, si realmente puede ser un peligro o una ayuda o una necesidad. Está jugando continuamente con esta imagen. Entonces llega el momento decisivo, cuando llega el combate entre Batman y Superman, y decir, esto no es ningún spoiler porque obviamente la película se llama Batman contra Superman, en el que todo se va por el desagüe. Y ahora sí, chicos, me meto en spoilers para comentar ciertos detalles de la historia y obviamente tenéis en pantalla el minuto en el que dejo de spoilear o destripar la trama, así que podéis saltar a ese directamente. Y quiero comentar la conclusión del combate entre Batman y Superman. Realmente me parece extremadamente vaga y torpe. Básicamente Batman, después de darle una paliza mortal a Superman, le va a clavar una lanza de kriptonita y de repente Superman dice, va a morir Marta. Obviamente la madre de Batman se llamaba Marta, con lo cual Batman dice, ¿qué me estás contando? ¿De dónde viene ese nombre? Superman no puede decir palabra, pero de repente por casualidad aparece Lois Lane y le dice que no le mate, que es que Marta es su madre. Batman en este momento se da cuenta de que Superman no es un dios, que es una persona más, que tiene gente a la que rendir cuentas, que tiene una familia, que no es alguien tan diferente de sí mismo, pero si te pones a pensarlo, realmente ya sabía esto. Es decir, Superman o Clark Kent, porque ambos saben quién son cada uno de ellos, ya estaba enamorado de Lois Lane, la había salvado en alguna ocasión, causando bastantes problemas por esto, básicamente. Entonces, no entiendo muy bien si este giro, este conflicto se rompe así de forma tan sencilla, y por qué en este momento Batman y Superman pasan a ser como si fueran hermanos, solamente por compartir el nombre de su madre. No sé, me parece muy forzado y muy ridículo todo, por lo menos en este respecto. Luego está el tema de la moralidad de los personajes. Se supone que Bruce Wayne se quiere vengar de Superman porque en la película original, en El Hombre de Acero, utilizando una serie de rayos láser con el general Zod, había acabado con un edificio en el cual estaba una especie de periódico de Bruce Wayne en el que había muerto un montón de gente que él conocía. Entonces, cuando ve a Superman en el aire, decide que quiere acabar con él porque es una amenaza para todo el mundo. Sin embargo, Batman no tiene ningún tipo de reparo en matar a la gente que se encuentra por el camino. Lo hace continuamente cuando se ve con soldados, les pega tiros en la cabeza con ametralladoras y de todo. Es un poco, no sé, la filosofía de Batman era no matar. Sin embargo, para perseguir sus objetivos es capaz de hacerlo, aunque le recrimina a Superman que haga exactamente lo mismo. Es un poco estúpido todo en realidad. La moralidad está muy cogida con pinzas y dependiendo del momento. Con lo cual es otro fallo de continuidad o de coherencia que le veo al tema.
Y por último quiero hablar de lo jodidamente mal que está integrado el tema de la Liga de la Justicia y los cameos de los personajes. Básicamente, Batman le envía un fichero a Wonder Woman de que ha encontrado una serie de documentos en los cuales ya están los personajes con sus logos, lo cual no tiene ningún puto sentido, pero bueno, básicamente Wonder Woman hace clic en cada uno de los ficheros y vemos una grabación de una cámara de seguridad en la cual el personaje en sí mismo pues hace su pequeña aparición en 10 segundos. ¿Realmente no había una forma menos torpe de presentar a los personajes que hacerlo con 4 clips que Wonder Woman encuentra en un correo? O sea, honestamente, ¿qué puto sentido tiene esto? ¿Por qué no los pones de fondo? Que simplemente hablen y que no hagan ningún tipo de acción. Yo que sé, que vaya Batman a una fiesta, se encuentre al personaje de Flash y hable con él y se acabe la secuencia y simplemente tú por el nombre del personaje ya sabes quién es. Esto lo ha hecho continuamente Bryan Singer en la saga X-Men y funciona perfectamente. No entiendo la forma tan cutre, tan jodidamente vaga de presentarlos de esta manera. Pero bueno, tema de spoilers al margen, la película, como digo, es entretenida, llevadera, no es en absoluto una buena película, tampoco es mala, simplemente está en el punto intermedio. Se pasa el rato, sí, pero si la piensas demasiado se te cae por todos los lados, porque, honestamente, tiene imágenes potentes, porque Zack Snyder no es manco, tiene algún momento en el cual dices, hostia, ojalá toda la película fuera así, pero en general hay que perdonarle muchas cosas para realmente disfrutarla. Y es una pena, porque cuando llega el tercer acto y ves que van incrementando los clímax uno tras otro, y piensas que tiene que acabar en ese momento exacto, meten otro más, rompen el ritmo, en fin. No sé, veo la película hecha como de retales, como queriendo abarcar demasiadas cosas en muy poco tiempo y troceándolas. Y ni qué decir de Doomsday, que obviamente sale en los trailers, no es ningún tipo de spoiler, ¿vale? Que está hecho bastante cutre realmente, o sea, es una película que ha costado un puto dineral, y el CGI de Doomsday es bastante baratete, o sea, no es que se hayan matado demasiado con la caracterización y los combates, etcétera. Dicho todo esto, a la pregunta de si recomendaría Batman contra Superman El Amanecer de la Justicia, mi respuesta es sí y no. Es decir, si os gustó El Hombre de Acero, si queréis ver un poquito más de este universo, que es el DC Cinematic Universe, pues id a verla. Si no os apasionó la anterior, esta tampoco lo va a hacer, porque es una extensión de aquella en la cual hacen más foco en el personaje de Batman y poco más. Es igual de absurda, no tiene ningún sentido a nivel de coherencia interna. Espectacular sí, pero a nivel de guión puro y duro es bastante torpe, por no decir bastante mediocre. Pero bueno, ¿a quién voy a engañar? Esta película la vais a ver todos, así que en los comentarios queda ese hueco para que podáis darme vuestras impresiones y que me digáis si os ha gustado, si no os ha gustado, el porqué y todo aquello. Y hasta aquí la reseña de Batman contra Superman, El Amanecer de la Justicia o Dawn of Justice. Si os ha gustado, like, pulgar arriba; si no os ha gustado, dislike, y hasta la próxima. Adiós. Stay down.